Seguimos en nota22.com TV y en este caso estamos con el doctor José Ignacio Muhammad, reconocido abogado penalista de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, y con el doctor Javier Casco, docente de la Universidad Católica y defensor oficial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, para hacer referencia a toda esta nueva todas estas nuevas inquietudes que tenemos respecto al nuevo Código Procesal Penal. En jornadas que cubríamos programas pasados en la Universidad Católica de Santa Fe, veíamos como un defensor público hablaba de la mayoría de edad, precisamente del rol de defensor en este nuevo sistema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos, José? Bueno, nosotros vemos que desde el 10 de febrero que entró en vigencia la ley 12734, que es el nuevo sistema penal de la provincia, nos ha cambiado el modo de trabajar, es decir, tenemos que estar mucho más atentos porque la exigüidad de los plazos que establece la nueva ley nos lleva a que, en el mejor de los supuestos y ante una detención en el día de la fecha, sabemos que dentro de las 48 horas tendremos una audiencia que será imputativa, y si se trata de un delito de cierta entidad, sabemos que en 48 horas posteriores tendremos una audiencia de prisión preventiva, con lo cual nos requiere desarrollar otra gimnasia, una nueva gimnasia, estar mucho más atentos y mucho más disponibles al ejercicio de nuestra función de abogados defensores. Javier. Sí, evidentemente lo que la doctrina dice con respecto a al nuevo código, que hay una potenciación de la defensa, en el sentido de que el nuevo código permite una mayor intervención del defensor penal, sobre todo en la etapa de la investigación penal preparatoria, que era antiguamente llamado sumario, donde prácticamente el defensor prácticamente no podía intervenir o no intervenía. Si bien el nuevo código efectivamente permite una potenciación de la defensa, lo que se debe tratar de lograr es la efectiva igualdad o paridad de armas. Es a lo que se debe tender, digamos. O sea que coincidan con haber logrado esta mayoría de edad en el nuevo sistema. Se podría decir, sí. Por las cantidades y por el ejercicio, por el lugar que ocupa ahora en el procedimiento, ¿no? Evidentemente sí, el rol de defensor penal en el proceso acusatorio está en teoría equiparado al del fiscal. José, una afirmación doctrinaria del doctor Soler afirma que los querellantes son movidos por un sentimiento de venganza. ¿Qué opinión tenés al respecto, sobre todo teniendo en consideración el reconocimiento de derechos que hay en este nuevo código respecto de los querellantes? Bueno, una opinión similar al doctor Soler ha expuesto el doctor Busser en su obra comentada sobre el nuevo Código de Procedimiento de la provincia, donde en un apartado hace una expresa referencia al derecho reconocido a la víctima dentro del proceso. Digamos que este reconocimiento de la parte querellante provoca que deviene de que el proceso es mucho más constitucional, si se permite la palabra, donde ha garantizado un proceso acusatorio, donde se garantiza el derecho a la defensa en cualquier etapa del proceso, donde se ha dicho expresamente que el principio de inocencia priva a lo largo de todo el proceso. Y con relación a puntualmente a la pregunta en cuanto al sentimiento de revancha o de venganza que pretenden algunos querellantes, yo no sé si ese es el que los mueve. Lo que sí hemos encontrado después de tantos años ejerciendo la defensa privada, una modificación reciente había ingresado la querella como una posibilidad, es decir, en la ley 12912, que fue una ley vigente a modo de transición desde la sanción de este nuevo código hasta su real entrada en vigencia, ya incluía la figura del querellante. Y lo que hemos advertido a lo largo de tanto tiempo, no solo en esta etapa de la provincia, como te comentaba, sino que habiendo ejercido también en la justicia federal, donde el proceso también estaba sesgado por la oralidad, es que la víctima busca la asistencia como parte querellante porque no encuentra respuestas en los órganos del Estado que deberían dársela. Se pueden llamar una fiscalía o un fiscal encargado de un área determinada, o cualquiera de los órganos u organismos creados por el Estado para asistir a una víctima en un caso que haya sido víctima justamente de un delito de acción pública o privada. Claro, lo que plantea Germán es una posición doctrinaria minoritaria actualmente, ¿no es cierto? Digamos, pero es muy bueno para el debate porque uno ve a veces, la víctima muy efusiva y bueno, dice, ¿qué lo motiva? Y en realidad tiene un derecho que defender. No es un tema de venganza, me parece, no sé si ustedes lo ven así. Sí, entiendo, o sea, no
se puede generalizar. Claro. Pero lo que sí rescato del nuevo código es la posibilidad de la constitución del querellante a los delitos de acción pública, que el código anterior no lo permitía. Y esto no hace más que reconocer uno de los derechos que están contemplados expresamente en la Carta de los Derechos de las Víctimas de la última cumbre judicial iberoamericana. La posibilidad de la víctima, en particular, de constituirse como querellante en el proceso penal, de ser parte de un proceso penal. ¿Los defensores públicos y privados se preocupan por la resociabilización de los presos o solamente su asistencia y defensa técnica se circunscribe al proceso penal? En el caso nuestro no solo se circunscribe al proceso penal, sino a la fase de la ejecución de la sentencia, que vendría a ser el proceso que atraviesa el detenido una vez condenado, sometiéndose a los reglamentos carcelarios, en lo que refiere a sus salidas transitorias, su libertad condicional o eventualmente en caso de los reincidentes la libertad asistida. Lo que hacemos habitualmente es, cuando alguien recupera la libertad, sea por una cuestión de absolución, sea por una cuestión de cumplimiento de la ley de ejecución penal, o sea porque simplemente su prisión preventiva no fue concedida por el magistrado, es de hacerle ver cuáles son las dificultades que afrontarán en el futuro en caso de ser encontrado nuevamente como probable autor de un delito, en algunos casos hasta asumiendo la calidad de reincidente. Al respecto, si me dejan, yo les cuento una anécdota. No es lo habitual, pero sí es una satisfacción. Una vez tuvimos un caso de un joven que tenía el mejor promedio de una escuela técnica en Santa Fe y que, bueno, por una adicción que venía padeciendo, lo incurrió dentro de un delito. Afortunadamente ese proceso tuvo un resultado positivo, él recuperó su libertad y el consejo fue que se fuera de Santa Fe para evitar las compañías y demás cuestiones. 3 años después, un día en la oficina la secretaria me dice un apellido que yo no conocía. Cuando salí estaba esta persona con un nenito, con su señora, se había ido a vivir a Misiones y no había conseguido trabajo, estaba en excelente posición y bueno, había venido a agradecer a aquel consejo de que se fuera de Santa Fe cuando había recuperado su libertad. ¿Cómo lo ve, doctor, de lo público? Sí, no, evidentemente, y por expresas directivas de la ley 13.014, del Servicio Público Policial de Defensa Penal, la defensa pública debe intervenir en la etapa de ejecución de la pena. Es más, el artículo 14 de la ley 13.014 expresamente establece criterios para esa etapa, habla de la proporcionalidad numérica entre la cantidad de personas privadas de libertad y el número de defensores, la periodicidad, un sistema de rotación y dedicación exclusiva de defensores a las personas que están privadas de la libertad, y la atención en el lugar de encierro. Es decir, es una indudable competencia de la defensa pública intervenir en la etapa de la asistencia y representación de los imputados en la etapa de ejecución de la pena. Le pregunto, empiezo con usted como defensor público, porque tuvimos en este programa a un abogado penalista de la ciudad de Rosario, que es director del Instituto de Derecho Penal, o era del Colegio de Abogados de Rosario, un colegio muy grande, a donde él planteaba que puede ocurrir en este nuevo sistema algo que a él le hacía un poco de ruido, que todas las partes del proceso sean del Estado. ¿Cómo lo ve usted? Sí, puede ocurrir, pero yo no veo ningún inconveniente actualmente con el nuevo sistema. En el nuevo sistema los jueces están dentro del Poder Judicial, obviamente bajo la órbita del Estado, y se han creado 2 organismos nuevos: el Ministerio Público de la Acusación, donde están los fiscales, y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, donde están los defensores. Ambos organismos, por ley, tienen autonomía funcional y autarquía financiera. Es decir, no es como antes, que dependían del Procurador General de la Corte, sino que tienen sus propias cabezas. En el caso del Ministerio Público de la Acusación, el Fiscal General, y en el caso del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, el Defensor Provincial. Los dos tienen autonomía funcional y autarquía financiera, no pueden recibir directivas de los otros poderes y de los otros órganos, así que no creo que exista ningún inconveniente de que todos los actores del proceso penal dependan del Estado. No sería incompatible con el sistema acusatorio. ¿Usted de la faz privada cómo lo ve? Creo que siempre existió ese riesgo. Y creo que el problema no está radicado en que todos los actores del proceso penal sean dependientes del Estado, sino en la independencia que cada uno pueda tener. Antes, como abogado defensor, muchas veces nos teníamos que defender del fiscal que acusaba y de un juez de instrucción que asumía funciones que no eran propias
que tomaba como para sí un rol investigativo, y nos teníamos que enfrentar con la teoría de la medusa de las dos cabezas, es decir, contra quién me defendía, si contra el fiscal, que era quien encaraba el órgano de la acusación, o contra el juez, que en realidad en este esquema era un tercero imparcial ante quien dos partes contrapuestas entre quienes se entablaba el debido contradictorio debían enfrentarse. Afortunadamente, hoy en día tenemos esa independencia de la cual habló el doctor, y creo que no reviste de mayor interés que sean órganos del Estado. Esa circunstancia deviene de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa, y si la defensa está garantizada constitucionalmente y una persona no puede o no quiere acceder a un defensor particular, el Estado debe propiciarle esa posibilidad de que ejerza su derecho, porque tiene un raigambre constitucional y devendría nula un proceso en el cual una persona no contara con el derecho a la defensa garantizado. Agregar a esto que cuentan con la autarquía financiera, ¿no? La Defensoría en General de la provincia. Sí, todavía no se ha podido implementar en su totalidad porque claro, son organismos nuevos. Tengamos en cuenta que el nuevo código arrancó ahora el 10 de febrero de este año. Se están todavía acomodando muchos organismos, pero sí, digamos, la idea es que tengan autonomía financiera en su totalidad, digamos. Eso dice por lo menos no. Sí. Doctor Casco, doctor Mamat, en cuanto a la infraestructura que ejercen los abogados defensores, ¿creen ustedes que cuentan con las mismas herramientas para afrontar la defensa técnica con la que cuentan los fiscales durante la investigación o durante el desarrollo del proceso? Lamentablemente no. Por el principio de paridad de igualdad de armas deberían contar con los mismos medios, pero es evidente que no. La Fiscalía cuenta con la colaboración de la Policía y por la Ley 13.013 va a contar con un organismo de investigaciones que todavía no fue puesto en funciones porque se vetó, el Poder Ejecutivo vetó la ley que lo creaba, pero sí, los fiscales cuentan con todo el aparato policial para investigar. La defensa pública por ahora no. No obstante eso, se propone la creación de un cuerpo de peritos y consultores técnicos que dependan exclusivamente de la defensa pública para poder justamente hacer efectiva el principio de igualdad de armas y la refutación, digamos, poder refutar la imputación fiscal, ¿no es cierto?, la acusación del fiscal. José, ¿tu visión? Indudablemente no. Y nosotros contamos con menos armas que la defensa pública. Desde algo básico como es que cuando vamos a una audiencia imputativa se nos entrega la carpeta judicial a los efectos de tomar conocimiento de ella, cuando en realidad se nos debería poner a nuestra disposición las copias de lo que ha sido labrado por la autoridad preventora. Desde eso, que es una cuestión inicial, hasta la posibilidad de contar con un perito que, en caso de que sea propuesto como perito de parte para la etapa de plenario, debe correr a cargo del imputado y siempre de nuestro cliente. Indudablemente no nos encontramos en una igualdad de armas al respecto. Me gustaría hacer una pregunta a los tres, aprovechar también, ejerce la profesión el doctor Corazza. Yo entiendo, por lo que he escuchado, a lo mejor mal entendido, que los defensores, sobre todo privados, porque el público tiene un caudal de trabajo enorme, permanente, digamos, el privado puede elegirlo, puede administrar su estudio, ventaja respecto el tiempo que tiene el fiscal, las primeras 24, 48 horas. ¿Cómo lo ven ustedes, de acaecido el hecho de la investigación? Yo creo que esa ventaja que en principio tendríamos en cuanto a la exigüidad de los plazos con los que tiene el fiscal para formular la acusación, yo hablo desde el punto de vista de defensor particular, creo que se ve contrarrestado con la falta de experiencia que tiene el público en cuanto a la implementación de la ley. Antes era habitual que ante la detención de una persona sabían que en 3, 4 o 5 días se le iba a tomar una declaración indagatoria y le daba una posibilidad de recurrir a su abogado de confianza para que lo represente en el proceso. Hoy esa exigüidad con la que cuenta el fiscal para formular su acusación es una exigüidad con la que contamos nosotros para que la persona que ha tenido un inconveniente y que se ve privado de su libertad recurra a nuestra oficina a los efectos de entregarnos, confiarnos la defensa de quien se encuentra detenido. Javier, ¿tu visión? Sí, comparto lo que dice el doctor. De todos modos, siempre, si bien al fiscal siempre tiene la posibilidad, digamos, de investigar con el imputado en libertad, digamos. Es decir,
si ve que no llega con los plazos, porque si la persona, si el imputado está detenido, tiene máximo 48 horas para llevarlo a audiencia imputativa y después máximo 48 horas para pedir la prisión preventiva. Si ve que esos plazos no le dan no logra reunir los elementos de convicción como para hacer esos pedidos, siempre le queda la posibilidad, digamos, de dejarlo en libertad y seguir investigando. Esto no le facilitó el trabajo a usted, Pero bueno, doctor, ¿no? Dicen que eso fue, en el anteproyecto del nuevo código, fue una imposición del Colegio de Abogados de Rosario. Digamos, lo que se adecua no sé qué piensan ustedes, pero se adecua a las legislaciones comparadas en cuanto al tiempo y al plazo que una persona puede estar privada de libertad, ¿no? Entonces, en este caso, 24 horas, prorrogables por otras 24 más para una audiencia imputativa. Prima lo que vos decías en otros programas, el tema de libertad, ¿no? Claro. Y los pactos internacionales al respecto son bastante contundentes. Quiero agradecerles que hayan venido, por el tiempo dispensado, por estar mucho antes del programa, por hablar con nosotros. Muchas gracias, José y Javier, gracias a ustedes, muchas gracias. por el tiempo. Vamos a un corte y continuamos con el programa.